del Ayuntamiento de Barcelona de internalización de las finanzas éticas en la ciudad. Vamos a hablar de turismo sostenible y de cómo el viajero cada vez más busca un viaje donde el contacto con las comunidades locales sea una realidad. De cómo las personas con conciencia social que invierten en finanzas éticas buscan ver de primera mano esa inversión. Para ello tenemos 3 personas aquí que un día decidieron coger un avión e ir a ver dónde estaba su inversión. Aitziber Mugarra, buenas tardes. Aitziber es profesora e investigadora en temas de gestión, economía social y solidaria en el equipo de investigación EDISPE, de desarrollo social, economía e innovación de las personas en la Universidad de Deusto de Bilbao. Cuando le queda un poco de tiempo libre, es también voluntaria del equipo de trabajo y comisión de trabajo y de educación en Oikocredit Euskadi y lleva en Oikocredit desde el año 2003. Luego tenemos a Domènec Creus. Domènec, hola. Buenas tardes. Domènec está jubilado en la actualidad, pero su trabajo ha sido completamente distinto a todo esto. Él ha trabajado como ingeniero técnico de telecomunicaciones. No lo oigo. Tiene un máster de gestión internacional y ahora que ya está jubilado, lo que hace en el INURIA, su mujer, es participar en varias labores de voluntariado de varias asociaciones y siempre que pueden viajan a los proyectos para ver de primera mano dónde están. Y por último tenemos a Sonia Joaquinet. Sonia, hola, buenas tardes. Sonia es licenciada en Ciencias de la Información y trabaja como freelance en temas de comunicación y redacción de textos. Además es voluntaria de la Junta de Oikocredit Cataluña, donde está desde el 2006 y ayuda como secretaria en su tiempo libre. Sonia también colabora con otras ONGs donde que están centradas en labores de desarrollo en África. Vamos a ver 3 tipos de proyectos muy distintos y la actividad que vamos a describir hoy es muy distinta. Sonia estuvo visitando algunos proyectos en la India. Domènec estuvo en Ghana, mientras que Aitziber, ella ha estado en Ecuador y en Guatemala. Y dicho esto voy a... bueno, yo no me he presentado. Yo soy Rose Serrano, trabajo en Oikocredit Internacional en el Departamento de Atención al Inversor para el mercado español. Y dicho esto, vamos a empezar para lo que hemos venido aquí. Por si alguien no lo sabe, voy a explicaros un poco lo que es Oikocredit. Oikocredit es una cooperativa de inversión con valores sociales y éticos cuya misión es mejorar la vida de las personas en los países de África, Latinoamérica y Asia. A través de la obtención de microcréditos, la financiación e inversión de cooperativas agrícolas y proyectos de energías renovables, Oikocredit ayuda al desarrollo de las pequeñas comunidades de estos países. Hoy vamos a hablar de turismo sostenible. Vamos a hablar de lo que es el viaje consciente. Y una cosa muy importante, vamos a explicar cómo ser un viajero responsable con estas acciones. Luego nuestros invitados nos van a contar su experiencia en los viajes que hicieron a los distintos países. Y vamos a sacar una conclusión de todo eso. Para finalmente explicar qué tiene que ver Oikocredit con todo esto y cuáles son los pasos que va a seguir en el futuro. Estas son las cifras que hay hoy en día en cuanto al número de turistas en todo el mundo. En el 2017 se alcanzaron los 1.300 millones de turistas. Esta cifra se esperaba se alcanzase en el 2020. Solo el COVID ha dado un poco de tregua, porque el 2022 ya hubo 900 millones de turistas. Dame un minuto ahora. Entonces, con todo esto, está existiendo cada vez más un número que va creciendo de personas que se preguntan si están haciendo ellos bien como turistas y qué pueden aportar para que sus acciones no causen daño en comunidades. La OMT, la Organización Mundial del Turismo, define el turismo sostenible como aquel que tiene en cuenta los impactos económicos, sociales y ambientales,
pero no solo los que causamos el día que salimos de viaje, sino también los que habrá en un futuro. El turismo sostenible habla de las necesidades de los visitantes, pero también de los profesionales que están en la industria. Habla del medio ambiente y también de las comunidades de acogida. Hoy en día están trabajando 230 millones de personas directa o indirectamente en el turismo. Hablar de turismo sostenible es hablar de una ética. Cualquier actividad que se realice en el turismo sostenible tiene que tener unos principios por los cuales se rige y que son los que ponen en práctica el turismo sostenible. Y luego todo esto se sustenta con la acción que hacemos nosotros, tanto agencias de viajes como los viajeros y viajeras, como los que están en los países a los que nos dirigimos. Hoy en día no hace falta que os diga pues, que hay mucha incertidumbre. El tema de guerras, los trabajos cada vez son más precarios y muchas veces no sabes qué va a pasar de aquí a mañana. Esto causa que muchas veces la persona quiera algo más, no quiera simplemente coger un vuelo e irse de vacaciones a un sitio. Cada vez más se está buscando el viaje consciente, que es aquel que crea experiencias turísticas, aquel que te hace sanar y que te da paz. Esto se está diversificando bastante este área y sobre todo se están haciendo muchos viajes de yoga, de meditación y también de contacto con las comunidades locales, que es de lo que vamos a hablar. Lo que os decía, la meta de estos viajes no es solo ir de viaje, es lograr un viaje interior, que nuestra experiencia, la experiencia que vivimos en esos viajes, nos haga transformar positivamente, como vamos a ver con Sonia, Domenech y Aichiber. Y entonces uno se pregunta, y ya con esto acabo de momento, ¿cómo puedo ser un viajero responsable cuando viajo? ¿Es muy difícil? ¿No es difícil? ¿Qué pasa? Pues a ver, hay unos principios que son muy simples y que todos podemos hacer cuando estamos de viaje. Incluso pueden hacer los que nos acompañan de viaje. El primero es valorar a los residentes de los lugares a los que viajas. Está muy bien lo de aprender algunas palabras en el idioma del país. O, por ejemplo, cuando tomas una foto, pedir permiso. Cosas tan simples que muchas veces no se hacen y que la gente de allí valora mucho. Respetar y cuidar su patrimonio. A ver, no vale que veas una pirámide y que cojas un trozo de piedra de la pirámide, vamos. No, es patrimonio, no se debe de hacer. O el tema del medio ambiente. Muchas veces nos encontramos en parques naturales que hay zonas que pone claramente que no se debe de acceder y la gente accede. Eso pasa por ser un viaje responsable o no. Y contribuir a la economía local. Si tienes que comprar algo, comprarlo al pequeño granjero que está a pie de carretera o a la chica que hace collares o cualquier persona que tú veas que está haciendo directamente eso que vende. Luego también es importante ver con quién viajas, qué receptivo, o quién está organizando el viaje, en qué se sustenta, qué tipo de proyectos apoya. Y no apoyar, ni siquiera de modo indirecto, proyectos donde la esclavitud infantil es una realidad. Muchas veces sin saberlo lo estamos haciendo. También hablar positivamente de lo que hemos vivido, respetar la cultura del país y sacar siempre una conclusión positiva, porque cuando viajamos a estos países no todo es bonito, no todo está acorde con nuestra cultura y muchas veces es un bofetón que nos llevamos. Estas personas que vamos ahora a escuchar son gente con conciencia social que un día se preocuparon de ver dónde iba su inversión. ¿Qué preguntas tenían en su cabeza? Pues, ¿de verdad esta gente que dice que está invirtiendo en proyectos que cambian las vidas de los demás, me están diciendo la verdad? ¿Mi dinero llega a los locales? ¿De verdad una inversión de 200 euros puede llegar al usuario final
y puede mejorar algo la vida de las personas, pues sí, puede mejorar muchas cosas. Bueno, vamos a dar paso ahora a Domènec, que nos va a hablar de los proyectos que visitó en Ghana. Luego hablará Aichiber, que nos contará anécdotas de los dos países que estuvo, Guatemala y Ecuador. Además, Aichiber, después de visitar los proyectos, se quedó por su cuenta y estuvo haciendo turismo ya por su lado. Y luego la experiencia de la India con Sonia. Domènec. Dame un segundo que no. Ahora, Domènec. A ver, cuéntanos cómo empezó todo y cómo te liaste o cómo te liaron para irte de viaje a Ghana. Buenas tardes a todas. Voy a bajar el micro. Sí. En primer lugar, agradecer la invitación a participar en este evento y agradecer a todas las personas asistentes por su interés con Oikocredit. Todo empezó con un correo que llegó con un correo que llegó en septiembre del 2019 proponiendo un study tour en la República de Ghana. Me pareció una oportunidad muy interesante. Había que hacer una solicitud, responder un cuestionario, lo envié y aceptaron mi propuesta. A partir de esto, pues empieza el proceso de conocer más bien el país, porque República de Ghana pues, es un país donde no había estado y no conocía, situarse geopolíticamente en el país y todos los temas de vuelos, vacunas y visados, que fue lo más complicado. Y a partir de ahí, a finales de enero del 2020, hicimos el viaje a la República de Ghana. Nos encontramos en Accra, viajando desde distintos orígenes, un total de unas 30 personas, de las cuales con una gran diversidad, 17 nacionalidades distintas de África y Europa. Y la mayoría de ellas vinculadas a Oikocredit como empleadas en la central de Holanda de Amersfoort o voluntarios en organizaciones de apoyo en Alemania, Suiza, Austria, Bélgica, Cataluña y no sé si me olvido alguna. Bueno, en estos países. El viaje empezó con unos encuentros. Voy a intentar compartir unas fotos. El viaje, a ver si las tengo aquí. Sí. Sí, a ver si la puedo compartir. Este es el grupo que nos encontramos en Accra y a partir de ahí empezamos un primer día de reuniones para preparar los viajes, para comentar cuáles eran los objetivos de cada visita, qué entidades y qué beneficiarios íbamos a visitar. Las visitas, para facilitar el movimiento de 30 personas y para no asustar a nuestros beneficiarios finales y clientes en Ghana, nos repartimos en 3 grupos, de forma que a la vuelta cada grupo preparaba una presentación y la comentaba con el resto de compañeros y compañeras. Ya entrando en detalle, el primer día fuimos a visitar una comunidad de mujeres en la periferia de Accra. Me gustaría compartir otra foto aquí, a ver si es posible. Pues ahora aquí estoy. Pues no la tengo disponible. Bien, vamos a seguir sin esta foto. Este grupo de mujeres su actividad principal era la venta de
comida preparada, de bebidas y de productos de artesanía en las carreteras de la República. A ver si la tengo aquí ahora. Sí, ahora sí la puedo compartir como ejemplo de Ghana. Era un grupo de unas 40 mujeres que se reunían semanalmente los lunes en asamblea, comentaban sus actividades comerciales y a partir de un microcrédito que les había proporcionado una entidad local, cliente de Oiko, pudieron hacer una pequeña inversión, ya fuera en una pequeña parada o un carrito para ir a los mercados o en una entrada en su casa para poder vender estos productos sin tenerse que jugar la vida en mitad de las autopistas. Estuvimos con asamblea, vimos cómo la persona representante de la entidad de crédito cada lunes estaba ahí con ellas y recogía el dinero que podían aportar cada semana, pequeñísimas cantidades comparada con los créditos que estamos acostumbrados en Europa. Si había algún problema, se ayudaban entre ellas, se apuntaba todo en unas libretas a mano. Bueno, fue una visión muy distinta, pero siguiendo con la presentación de Rose, una vez más vimos cómo nuestros ahorros llegaban a un beneficiario final y ayudaban a mejorar la vida de las personas y de las familias. Bueno, voy a dejar. La siguiente visita fue ya cerca de Accra, en una empresa que se llama PG África. Esta empresa diseña, fabrica, vende, instala, financia y mantiene pequeños sistemas de energía solar. Estos sistemas se instalan en pequeñas aldeas donde no llega la electricidad y permiten a las personas poder tener con una pequeña placa, un aparato de radio conectado, un pequeño televisor, un par de bombillas, un cargador de teléfono y ir pagando esta inversión semanalmente también a PEC, que en este caso también actúa como financiera y como intermediario financiero de Oiko Credit. También tengo algunas fotos de estas. Vamos a ver si por aquí, sí, esta. Os comparto ahora una foto de un taller de PEC donde vemos a uno de los empleados mostrándonos el ingenio, el aparato donde se controlan estos equipos, y después me gustaría compartir, hablando de este mismo tema, otra foto de una... Aquí. Bueno, una señora que nos mostró su casa en la aldea, nos enseñó cómo funcionaba su televisor. Muy orgullosas las familias, los usuarios finales, que por la noche, cuando los hijos llegaban a casa de la escuela que estaba lejos en una zona rural, podían estudiar con un par de luces de LED, de que se ahorraban de hacer una hora de camino para ir a encontrar un enchufe y cargar sus teléfonos móviles, o de que se podían reunir alrededor de un televisor y con el resto de la comunidad ver los partidos del Mundial de Fútbol, que era una cosa que ayudaba a hacer más comunidad y de la cual también se sentían muy orgullosos. Visitamos varias de estas aldeas con beneficiarios finales de los ahorros de Oiko Credit, pero vamos a pasar ya, y después, si queréis, entraremos en más detalle al tercer proyecto. El tercer proyecto fue una visita al sudoeste de Ghana, cerca de Costa de Ivory,
zona productora de cacao. Visitamos la empresa FEDCO. Esta empresa, que es un cliente, en este caso directo también de Oikocredit, se dedica a dar financiación y soporte técnico y soporte de transporte a los pequeños cultivadores de cacao. Visitamos sus instalaciones, tuvimos unas reuniones con ellos y posteriormente, a través de unos caminos intratables y con unas distancias larguísimas, llegamos a unas aldeas donde estaban los terrenos de cultivos de un par de familias que nos atendieron y nos enseñaron la producción. Aquí tenemos, voy a enseñaros esta. Este es un agricultor que nos mostró su campo, cómo se recogía el cacao, cómo se abría, cómo se ponían las semillas a fermentar envueltas en hojas de plátano, cómo a partir de ahí se llevaban a la aldea y se hacía un proceso de secado al sol. Tengo aquí otra foto, si la podemos compartir, del proceso de secado. Estuvimos con estas familias muy orgullosas de su trabajo. En la mayoría de los casos trataban cultivos orgánicos. FEDCO les suministraba los fertilizantes naturales y estaban intentando también entrar en cadenas de proveedores de comercio justo, aunque no todas estaban en esta situación. Básicamente porque FEDCO no estaba en esta línea. Básicamente estos fueron los tres proyectos. En todos los proyectos tuvimos la suerte de conocer a beneficiarios finales de los proyectos de financiación de Oikocredit a través de nuestros ahorros. Como inversores éramos tres personas las que viajábamos, los tres eran de Cataluña. Como os he dicho, el resto eran empleados o voluntarios de centros de oficinas de apoyo de Oikocredit en Europa. El resumen es que, como algunos otros viajes que hemos hecho en colaboración con organizaciones que tienen presencia local, la oportunidad de estar con las familias, de poderse comunicar. No siempre el idioma ayuda, pero en este caso Ghana, el inglés es un idioma dominante y facilita. Y el hecho de entender sus anhelos, sus necesidades, sus preocupaciones, hace que vuelvas y a la vuelta pues hayas adquirido un mejor conocimiento de la realidad, una conciencia y unas ganas de difusión y de denuncia para reforzar estos proyectos como los de Oikocredit. Como presentación yo quedaría hasta aquí, si te parece, Rose, y vamos siguiendo, y cualquier tema que queráis puntualizar más de lo que he comentado, pues a vuestra disposición. Gracias. Muchas gracias, Domènec. Te iba a preguntar un par de cosas, pero me las has contestado. Entonces voy a pasar a Aichiber. Aichiber, a ver, yo te quiero preguntar, me comentabas hoy que de Guatemala y Ecuador te llevaste muchas anécdotas. Lo tuyo fue fácil, ¿eh? Porque no tuviste que aprender ningún idioma. ¡Ey! No te decir, oímos, Rose. ¿no? Bueno, no lo demos por hecho, no lo demos por hecho. Permitidme que comparta para que pueda mostraros algunas fotos, porque a veces uno visualiza mejor. Y, a ver, ¿estamos viendo ya? Sí. ¿Me escucháis ahora el resto? Sí. Vale. Era yo que había parado el sonido para no tener un feedback. Vale. Perdón, ¿eh? Vale. Venga, Aichiber. Bueno,
Etxeberris. A ver si os cuento en 5 minutos pues algunas pinceladas de lo que a mí me ha quedado. Bueno, voy a mezclar 2 viajes, ¿de acuerdo? Uno en 2011 en Guatemala y 5 años después, en el 2016, a Ecuador. Sobre el procedimiento, bueno, Domenech ya os ha puesto un poco en antecedentes al respecto. Yo sí destacaría algunas cuestiones. Primero, que tienes ya garantizados unos compañeros de viaje en sintonía. ¿De acuerdo? Que eso muchas veces, gran parte del éxito de un viaje depende de los compañeros que los encuentren. Entonces, era una de las cuestiones a considerar. Luego también el hecho de, yo lo viví en las 2 experiencias sintiendo que yo iba a trabajar. ¿De acuerdo? Yo iba como un agente para generar materiales de difusión para Ecocred, ¿no? Y en ese teníamos una tarea y pues eso, un para qué, ¿no? En ese sentido. Y yo siempre he preferido países latinoamericanos porque he entendido que podía ayudar más con el tema del castellano. Sí, pero todos descubrimos que castellano en el papel sí, pero luego entre que mucha de la población no tiene el castellano o el español, como dicen ellos, de lengua oficial, y que luego además pues el español de ellos no coincide, palabras diferentes, hay que estar abierto también para otras subtraducciones entre unos y otros, ¿no? Entonces no siempre lo tenemos que dar por hecho. Simplemente os pongo para ubicaros y sobre todo fijaros en el mapa, porque vamos a empezar en Guatemala y vamos a acabar en Cajul, aunque vamos a hacer un salto a esto, ¿no? Cajul, fijaros ahí, está, ¿cómo se dice? Donde Jesucristo perdió la zapatilla, donde se terminan las carreteras, lo más recóndito del país, ¿vale? Porque eso tiene también mucho que ver con los microcréditos y como apoyo para la Guatemala vaciada, para el Ecuador vaciado, y muchas de las cosas que estamos viviendo en España vaciada también los pueden estar sintiendo ellos. Bueno, algunas fotografías del lago, etc. Bueno, visitamos, solo he seleccionado 2 o 3 referencias, microcréditos, es decir, compañías microfinancieras ubicadas en zonas rurales, bueno, pues las oficinas, la gestión de esto, y junto con ellos pues fuimos viendo diferentes emprendedores y familias a las que se estaban apoyando con esos microcréditos para mantener pequeñas artesanías, etc. De hecho, y ahora voy a hacer un pequeño salto a 2 ejemplos que ahora son de Ecuador, para entender el rol del microcrédito en las zonas rurales y para entender también, a ver, nosotros nos quejamos de que nos están cerrando las oficinas en los pueblos, ¿perdón? Bien, pues aquí os presento a Dioselino Canticuz, que era el líder de esto, y ellos tenían que mensualmente recoger las devoluciones de nominal y los intereses de su comunidad y viajar entre 5 y 6 horas de ida, más otras tantas de vuelta, para llevarlos a la capital de provincia, la zona montañosa también de Ecuador, bueno, con los riesgos de robos, bueno, todas esas dificultades añadidas que eso supone. ¿En qué medida, por ejemplo, las oficinas móviles de las microfinancieras ayudan a esos colectivos, ¿no? Era un ejemplo que a mí me pareció muy interesante porque nos quejamos de que tenemos que ir al pueblo de al lado a conseguir una oficina bancaria. Bueno, nos quejamos de vicio. Bueno, simplemente que a veces damos por hecho que que el acceso al sistema bancario es corriente y no lo es. Y aquí os quería traer el siguiente ejemplo. Aquí tenemos a la señora María Rosa, 85 años, una mujer con un solo hijo que emigró a España, nos preguntaba a todos a ver si sabíamos dónde estaba su hijo, que vive, subsiste sola con una ayuda pública, ¿vale? Del gobierno de Ecuador. Ayuda pública que tiene que ser recibida en un banco, a través de una transferencia bancaria. Entonces, el hecho de que las microfinancieras tengan sus oficinas en las zonas rurales permite que María Rosa pudiera ir guardando parte de esas pensiones para que cuando enferme poder pagar a alguien que la ayude y la acompañe. Entonces, a veces no son clientes de las microfinancieras como tal de los créditos, pero son, digámoslo así, efectos colaterales positivos de la presencia de esto. Yo creo que era otro de los ejemplos que me impactó en ese sentido, ¿no? Bueno, ya que si tengo que seleccionar algunas anécdotas, quería compartir esta con vosotros. Vuelvo otra vez a Guatemala y fuimos a una segunda microfinanciera, Adigua, y bueno, pues nos organizó
una feria, entonces a varios de los artesanos que estaban siendo financiados con ellos, pues nos mostraron sus productos, nos agasajaron, os podéis imaginar, nos regalaron cosas y tal, pero en cierta medida, y aquí es una de las que me quedó así como un punto de... En alguna medida parecía, o ellos sentían como que nosotros les habíamos prestado el dinero y casi eran... no sé cómo explicar, yo en un momento me sentí un poco violenta, porque me parecía que como que la microfinanciera los había puesto a ellos para devolver atenciones que me parecieron demasiadas. Entonces a veces el respeto, el cuidado, la horizontalidad, ese cuidar esas cuestiones es una tensión que yo en aquel momento pensé que estábamos cruzándola, ¿de acuerdo? Pero bueno, son reflexiones que os compartí en ese sentido. Aquí os veis cómo nos montaron y fuimos viendo todos los ejemplos, pero en fin, recuerdo eso se me ha quedado, ese preguntarme, ¿no? Y luego nos fuimos adentrando para las montañas, para lo más llegamos a Chajul. Ya os he dicho que empezábamos y acabábamos en Chajul. Y ahí pues estábamos en el centro de la comunidad Isil y conocimos la comunidad y conocimos la asociación cajulense, que es la gran operadora de café de toda la comarca, ¿de acuerdo? Está dirigida por los propios cajulenses y bueno, tiene todo el proceso productivo, todo el empleo. Y bueno, para que os hagáis una idea, mientras estábamos reunidos con los representantes, pues estaban hablando por teléfono con la Bolsa de Nueva York para fijar cuál era el precio del café para vender no sé cuántas toneladas y mandaban, espera, ahora vuelvo aquí, el almacén, bueno, pues para que os hagáis una idea, los envíos de camión que mandaban desde la punta de la montaña que os decía, hasta el puerto para enviarlos a exportar, iban con guardia armada. O sea, en fin, para evitar los robos, es decir, era un producto de valor, ¿no? Y de alguna manera es la estructura que mantiene la actividad económica y otros de impacto en esa comunidad. Pues, Cajul ya está en donde termina la carretera, bueno, carretera por llamarlo carretera, pero a partir de ahí luego 3 y 4 horas de montaña estaban los pequeños productores y la cooperativa tenía toda una red de pequeños almacenes para que los productores llevaran su café ahí y la cooperativa se encargaba de hacer el resto, venderlo. Bueno, simplemente os quería, por terminar, presentaros a don Domingo Cruz, que nos enseñó su plantación de café, nos enseñó cómo... Luego vuelvo aquí. Seguro que habéis entendido la palabra coyote, ¿verdad? Bueno, os estaba contando cómo funcionaban cuando no existía la asociación para poder comercializar su café, cuando estaban en manos de los coyotes y tenían que mal vender porque no tenía otra alternativa a su producción, ¿no? Y estando hablando ahí con su familia, nos estaba contando todo eso y enseñándonos cómo teníamos que seleccionar el café que estaba adecuado para recolectar y cómo limpiarlo. En un momento oímos en la lejanía un helicóptero. Yo vivo al lado del aeropuerto, ya ni oigo los helicópteros, ¿no? Pero yo que estaba hablando con él, de pronto la cara de don Domingo mudó. Se puso en tensión vigilante, interrumpió la conversación y cuando ya desapareció el helicóptero, luego los anfitriones nos contaron, claro, estamos hablando de unas comunidades que han sido muy castigadas en el momento de la guerra, donde hay comunidades totalmente masacradas, y ahí entendimos, por ejemplo, esta placa que está en la capital, junto a la catedral, reconociendo a las víctimas de esas masacres, y todavía para don Domingo un helicóptero es para militares con malas intenciones, ¿de acuerdo? Entonces, esas experiencias, vivirlas, pues las vivimos de la mano de don. Aquí tenemos a su familia, con su mujer, doña Juana. Aquí estamos lavando café. Bueno, pues son algunas de las experiencias que yo ahora, pasados los años, sigo recordando y que quería compartirlas, y esas ciertamente solo las puedes conseguir con este tipo de viajes cercanos a la realidad y la mano de anfitriones locales.
Pero también tuvimos tiempo, bueno, pues para hacer algo de turismo más fuera de la visita a ejemplos. Por ejemplo, pues como quien se va un domingo a subir a la montaña, pues nosotros nos subimos a un volcán. Había muchos para elegir, y aquí estamos en una burbuja, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, o también, bueno, como no, estando en Guatemala, pues acercarnos bueno, en este caso es Honduras, esto de Copán, o Tikal, o Ceibal, o bueno, siempre hay tiempo para todo eso. Bueno, pues como he dicho, 5 minutos, esos son los 5 minutos para contaros muy brevemente pues algunas de las sensaciones que a mí me quedaron del viaje, ¿no? Que me impactaron después de tanto tiempo. Sin más, gracias. Aitziber, solo una pregunta, muchas gracias. ¿Qué es lo más bonito que te pasó en ese viaje? Lo que con más cariño recuerdas. Pues es difícil, porque cada día era un impactarte, ¿no? En ese sentido. Pero probablemente fue el caso de María Rosa. Bueno, yo nunca había pensado en las segundas derivadas y de pronto descubrí que esas segundas derivadas son muy importantes. Entonces, que hay como decimos en economía, ¿no? El empleo directo y el empleo indirecto. Los beneficiarios directos, pero hay muchos beneficiarios indirectos a los que somos ciegos, ¿no? Que si no estuvieran, por ejemplo, los microcréditos, ¿qué sería de ellos? Están fuera de todo, ¿no? No llegan a cumplir ni los requisitos mínimos para ayuda social, están excluidos. Quizás ver eso, ahí es donde realmente lo vi el impacto. Muy bien. Y bueno, vamos con Sonia. Me he reactivado el audio. Bueno, mi experiencia es un poco diferente porque yo no fui a un viaje programado, sino que yo asistí a una asamblea de Oikocredit Internacional que tuvo lugar en la India, lo cual tiene una ventaja porque, hablando de la cadena esta de dónde van a parar nuestro dinero, nuestras inversiones, yo pude verlo todo. O sea, cómo la Oikocredit Holanda rinde cuentas a los inversores y cómo la sede donde hacíamos esta asamblea era en la India, o sea, en una de nuestras oficinas o subdelegaciones del sur. Y esta subdelegación nos organizó un día un tour a un partner. O sea, que vi desde Holanda hasta cómo llega a los beneficiarios, ¿no? Que fue muy interesante, pero solo fue un día. Os voy a compartir una breve presentación. Tengo que deciros que una de las cosas que, bueno, la asamblea tuvo lugar en Chennai, en la India, que es una ciudad enorme, en 2018, pero que, bueno, en esta fotografía podéis ver que por muy grande que sea y es la sede de muchas multinacionales de coches, pues hay de todo, ¿no? No es una ciudad de abundancia. Entonces, como os decía, la subdelegación de Oikocredit en la India se llama Manabeya, y es la que organizó no solo lo que era el rendimiento de cuentas de la asamblea, la descripción de los proyectos que se habían llevado a cabo como Oikocredit, sino que organizó este día de visita a un proyecto. Nos ofrecieron 5 tours, todos los miembros que asistimos a la asamblea podíamos elegir. Yo elegí, como os decía Rose, también tengo relación con una ONG que trabaja en temas de agricultura y mujer, por lo tanto tiré para este tema y fui a ver una financiera que trabaja en temas agrícolas. Bueno, estos todos los proyectos que hay en la India de Oikocredit, los más importantes y que hacemos, ¿no? Desde finanzas a energías renovables, pero como os digo, a mí me tocó ir a Samumati, que es una financiera que lo que hace es intentar financiar proyectos agrícolas que incorporen valor a lo que es la agricultura puramente, ¿no? Sobre todo intentan pues, ayudar a la producción de productos, ayudar a la comercialización, etc. Las oficinas de Samumati son unas oficinas que están en la parte financiera de la ciudad, en un rascacielos, o sea, no tienen ninguna gracia. Pero sí que fue muy interesante la conversación, ¿no? La presentación que nos hicieron, porque nos hablaban pues, de lo que ya sabemos, ¿no? De las necesidades financieras de los agricultores
que muchas veces son pequeñas empresas, pequeñas familias, gente joven que no tiene experiencia y que por lo tanto les cuesta mucho acceder a la banca tradicional, ¿no? Y por otro lado, no pueden cumplir los requisitos de la banca, no tienen acceso a los servicios financieros y muchas veces la banca tampoco les puede responder porque ellos necesitan el dinero en unos momentos y en unos tiempos que no son los de la banca tradicional, ¿no? Y todo esto nos explicaban las gentes de Samumati. Y como muestra un botón, ellos después de esta presentación en el que nos hablaban de diferentes proyectos y de su manera de ofrecer estos microcréditos, ellos hacen microcrédito, pero no tan microcrédito, ¿eh? Hacen ya un crédito medio. Y, por ejemplo, trabajaban, yo no sé si aún están dentro de Ecocredit, pero en aquel momento empezaron a trabajar en el 2017 y Ecocredit les había dado unos 500.000 euros, creo. Entonces, como muestra, nos llevaron a... Esto es lo que hacen ellos, intentar ofrecer al agricultor posibilidades de mejora a través de buenas ideas que tengan. Y uno de sus proyectos es una granja. Esta granja Samumati la ha hecho con una asociación que se llama SEFA y está en este pueblo que yo no sabría decir nunca, de Poriyampakam, que está como a 1 hora y media, casi 2 horas de Chennai. Entonces esta granja que visitamos forma parte de una asociación que es esta SEFA, que es muy interesante porque es un movimiento en la India que es para los sin tierra, ¿no? Estamos más acostumbrados a estos movimientos en Sudamérica, pero es un movimiento que nació en 1968, que tiene unos principios muy inspiradores en Gandhi y que reclamó tierras para las personas que no tenían tierra, para las castas más bajas, y ha ido evolucionando desde entonces, ¿no? Y primero era devolver tierras a los agricultores, pero con el tiempo ha ido creciendo y especializándose y se ha ido dando cuenta de que no solo eran las tierras, sino ofrecer formación, ofrecer formas de comercializar los productos, etc. Es un movimiento que está por toda la India y sobre todo en este estado donde está Chennai, y lo que entonces trabaja ya no solo recuperando tierras, sino que ahora trabaja en comunidades y apoya a las comunidades y puede estar hasta como entre 12, nos explicaron 12 o 15 años en una comunidad, cuando la comunidad está organizada tanto a nivel tierras como poco a poco han ido incorporando pues la salud, la educación, los temas de empoderamiento de la mujer, etc. Y lo que en este caso nos enseñaron esta granja escuela, ¿no? Aquel día estaba, por la época del año, etcétera, no había mucha actividad, pero lo que hacen en esta granja es formación a agricultores, por ejemplo, test de productos, el aceite este que veis que comercializan, pues aquí tienen un laboratorio para ver las calidades, para enseñar al agricultor cómo mejorar la calidad de sus productos, cómo utilizar, si tienen que utilizar fertilizantes o no. Bueno, es toda una área de formación. Y otra cosa que esto lo hicimos por la mañana, cabe decir que una de las cosas, también con lo que decíamos del turismo sostenible que decía Rose, es que veis que hay pocas fotos, porque nos pidieron, por favor, desde Ecocredit, que no hiciéramos todos fotos, que no fuéramos todos con la cámara haciendo fotos, con lo cual uno de nosotros, y además también teníamos fotógrafos de Ecocredit Internacional, se dedicó a hacer fotos y los demás, pues mira, 1 o 2 y nada más, ¿no? Por respeto a los que estaban trabajando y sobre todo para el siguiente acto que hicimos, que fue una reunión con las mujeres dentro de esta comunidad que está bajo el amparo de ASEBA. Una de las actividades más importantes es las mujeres crear una comunidad. Estas mujeres nos recibieron por la tarde, nos prepararon una merienda, un té y unas pastas buenísimas y fue realmente emocionante escuchar. Tuvimos problemas de idioma porque tampoco hablan inglés, evidentemente, hablan sus idiomas, en indio no sé deciros, y teníamos que utilizar traductora, pero fue muy emocionante el hecho de presentarnos, que se presentaran y que cada una de ellas nos explicara cómo participaba en
en la comunidad de mujeres. Estas mujeres se reúnen una vez al mes, un poco al estilo de lo que explicaba Domènec en África, y dan un dinero a este grupo de mujeres, cada una participa y ese dinero se utiliza para proyectos que ellas mismas solicitan y deciden entre ellas. Y luego guardan una pequeña parte de ese dinero para emergencias, lo cual crea entre ellas pues, con una gran solidaridad y un vínculo muy fuerte, ¿no? Y fue la mayoría que quieren cosas tan básicas y que nos parecen como una máquina de coser, una vaca, un buey, un arado. O sea, no son grandes proyectos, pero son la primera piedra de poder empezar a cambiar sus vidas, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue muy emocionante este encuentro y fue como muy, bueno, aquello que no te entiendes a veces con palabras, pero sí con gestos y emociones. Y bueno, solo quería decir que, por ejemplo, la experiencia de hablar con estas mujeres es una experiencia que solo este tipo de viajes te puede dar, ¿no? Por mucho que a veces vas de mochilero y te parece que te relacionas con todo el mundo, el llegar a que alguien te pueda explicar cómo pues 1000 rupias le puede cambiar la vida o le puede ayudar a cambiar la vida, pues es bastante emocionante, la verdad. Y bueno, fue muy breve, pero fue muy intenso y muy bonito, la verdad. Dejo de compartir porque más o menos es lo que os quería explicar. Muchas gracias, Sonia. Me gustaría aclarar para los que no conocéis mucho Ecocredit, porque Sonia estaba hablando de créditos de 500.000 euros y ahora estamos hablando de créditos para una máquina de coser. Entonces, bueno, ¿cómo cuadra? Lo que quería decir es esto, que los 500.000 se los lleva la financiera grande, ¿no? Por ejemplo, y ella elige cada uno de los proyectos. En este proyecto la máquina de coser es dentro del gran proyecto, es un subproyecto, ¿no? No te oímos ahora, Rose. Ya, Sergi me había quitado el volumen. Que sería imposible prácticamente desde Países Bajos llegar a toda esta gente. Necesitas siempre una presencia local, que además son los que conocen el terreno y conocen qué es lo que se está haciendo y quién es quién. Por eso es muy importante la presencia de un partner y por eso las oficinas de Ecocredit en lugares como la India. Una pregunta ahora a los tres, gracias a los tres. Ahora que hace ya tiempo de vuestros viajes, cuando os sentáis en el sofá y os viene a la cabeza estos viajes, ¿de qué os acordáis? ¿Qué momento os viene? Domènec. Sobre todo el acercamiento a estas personas, a estas familias, el trato con ellos, el poder visitar un país de una forma muy distinta, no solo conociendo la geografía, la cultura, la historia, los monumentos, sino sobre todo conocer a las personas, como decía antes, conocer sus anhelos, sus necesidades. Y bueno, creo que este es el recuerdo que viene, que es un recuerdo transformador también para nosotros. Es una forma de entender un poco más el mundo, a veces estar más enfadado con el mundo y con el entorno, pero intentando buscar aportaciones pequeñas a mejorar los grandes problemas. Muy bien. ¿Fue al final un viaje consciente para ti? ¿Perdona? ¿Fue un viaje consciente para ti? ¿Te cambió? Sí. Como había comentado, habíamos hecho otros parecidos con partners locales que también han aportado valores muy positivos, pero este fue un viaje positivo y sobre todo también en este caso vinculado con Ecocredit, un viaje que me ayudó a entender mucho mejor cómo, y lo que comentaba antes Sonia y comentabas tú, cómo los ahorros recogidos en distintos países de Europa se agrupan, llegan a una entidad grande local que tiene que hacerlos llegar al pequeño beneficiario que, como vimos en algunos casos en las aldeas, a través de un código SMS, de un teléfono de generación
los años del inicio de los 2000 o de generación muy antigua para nosotros, aquellos Nokias o Motorola que usábamos hace unos años, es el único contacto que tienen con su entidad bancaria. Y lógicamente esto y el crédito y el conocer el beneficiario final no lo puede hacer una entidad como Ecocredit. Necesita sus oficinas para detectar las necesidades y unos partners locales que lleguen hasta el último rincón. Muy bien. Aichiber, estás Voy. sin volumen ahora. A ver, yo quizás hay lecciones que aprendes, ¿no? Bueno, os contesto, yo soy economista y mi tesis doctoral fue sobre balance social y estas cuestiones, ¿no? Pues recuerdo estar en este caso fue en Ecuador, también en la montaña, sentada en un sofá tomando un café, tranquilamente hablando con la presidenta de una de las microfinancieras conformada por mujeres para dar créditos a mujeres. Y nos hablaba, bueno, pues de sus análisis de impacto social y cómo lo medían y cómo, por ejemplo, una de las cosas que siempre recordaré, ¿no? Cuando una mujer acudía a la microfinanciera a pedir apoyo, para pedir un crédito, entre las cosas que hacían eran unas entrevistas y estudiaban el caso para confirmar si el dinero era para la mujer, iba a servir para empoderar a la mujer, o iba a servir para poner en deuda a la mujer para que luego fuera el marido el que usara el dinero, ¿no? Entonces, o incluso que pudiera ser una herramienta de maltrato para la mujer, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, dices, quienes están en el terror con esa sensibilidad lo ven, ¿no? Y quizás a veces nosotros no llegamos a pensar en ese nivel, ¿no? Me pareció que nos daban lecciones muy intensas de cómo hacer verdadero balance social y analizar el impacto social. Recuerdo eso, esa conversación tranquila de tú a tú, aprendiendo mucho. ¿Y tú, Sonia? ¿Con qué te quedaste? Pues a mí, las dos cosas que ha dicho tanto Domena coincido, pero sobre todo el romper este esquema, ¿no? De que ellos nos decían, los agricultores necesitan el dinero o el apoyo a su ritmo, al ritmo del mercado o de la cosecha, no al ritmo ni de los bancos, ni de, incluso ya haciendo un poco hacia nosotros, ni de Ecocredit Internacional. O sea, y el aterrizar, ¿no? El aterrizar lo que hemos pensado y verlo sobre el terreno. Bueno, en catalán diríamos tocar de peus a terra, ¿no? Tocar con los pies en el suelo, ¿no? De que pues está muy bien, bueno, dejar de ser tan rígidos y que esta rigidez a veces en las finanzas pues también ha de ser bueno, hemos de dejar de ser tan rígidos en otros aspectos sociales o de convivencia, ¿no? Y cómo, bueno, esto, ¿no? El aterrizar las cosas de la teoría a la práctica. Muy bien. Y ahora os pregunto una cosa yo a todos y damos paso al público por si quieren preguntar algo. ¿Volveríais? Por supuesto. Yo ya he dicho que fue un solo día, que no llegó ni a día, entre los atascos de la India, etcétera, y bueno, me quedaron muchas cosas por preguntar y por ver. Sin duda, sí, sí. Bueno, nos gustaría dar paso a si queréis preguntar algo el resto de gente que nos estáis escuchando. Pues parece que no. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a explicar algunos cambios que hemos hecho para que los valoréis en el futuro. Un proyecto nuevo que estamos ahora estudiando y estamos haciendo, que tiene que ver con los viajes. Y los que me conocéis de fuera de Ecocredit, yo no he sido. Antes de que alguien piense que he sido yo la que lo he hecho, no he sido yo. Pero bueno, sí que estoy metida en ello. Y es Oikojourney. Oikojourney, bueno, ya habéis visto que mucha gente pues realmente le apetece visitar los proyectos, le apetece ver qué está pasando. Y hasta el 2020 que llegó la pandemia, los viajes que hacía Ecocredit a los campos, a los proyectos,
eran siempre personal de Oikocredit junto con voluntarios o con personal que quería ir a ver los proyectos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues por una parte pasaba que siempre se acumulaba muchísima gente, como ha dicho Domènec, había que dividirlos en 3 grupos, porque imaginaros que estás en tu tienda, que eres un cliente final y te llegan 30, a gana, te llegan 30 blancos y te avasallan a preguntas, pues bueno, el shock puede ser, la verdad, la persona se asusta. Entonces, por eso se dividía en 3 grupos. Entonces, ahora se ha decidido hacer de otra manera. Por una parte, se seguirán haciendo los viajes estos para recopilar información y material de marketing y comunicación, pero por otra parte, se van a hacer unos viajes más enfocados a lo que son inversores o personas que simplemente quieran visitar un país, visitando proyectos, al mismo tiempo que van conociendo lo que es Oikocredit. Entonces, dentro de poco se va a hacer un viaje a Costa de Marfil a finales de agosto. ¿Y de qué va este viaje? Pues bueno, no sé si conocéis Tony Chocolonelli, porque en España no es conocido, en los Países Bajos es toda una institución. Os cuento un poquito la historia. Costa de Marfil es el mayor productor que hay de cacao ahora mismo y lo ha sido durante años. Y lo que es la producción del cacao está muy ligada a lo que es la esclavitud infantil. Tony es un holandés que un día decidió que quería probar de primera mano si realmente había esclavitud. Entonces se infiltró en los campos de cacao y estuvo trabajando como un esclavo prácticamente. Cuando él consideró que había llegado el momento, ¿qué es lo que hizo? Se fue a una comisaría para pedir que le detuviesen. ¿Por qué? Porque si tú cuando compras una bici robada estás cometiendo un delito, si tú estás comprando tabletas de chocolate que están hechas con el trabajo de otro robado, también es un delito. Tony se presentó en la comisaría, pidió que le arrestasen, le dijeron por supuesto que no y nada, y no consiguió que le arrestasen, pero sí tener bastante publicidad, la suficiente para que su caso fuese noticia y con el tiempo abrir su propia fábrica de chocolate. Entonces, Tony está financiado por medio de una cooperativa que financia Oikocredit que se llama Ecokin y que está en Costa de Marfil. Y la idea este verano es poder hacer un viaje a Ámsterdam en primer lugar para visitar la fábrica de Tony Chocolonelli, que está muy cerquita de Ámsterdam, y desde allí ir a visitar todos los proyectos de cacao que tiene Oikocredit, pero no como antes se hacía, que se iba a recoger material de comunicación y era un poco más grupos de trabajo. Ahora se quieren buscar experiencias. Por ejemplo, que las personas que participan en el viaje pues puedan participar en la recolección o enseñarles un poco cómo se recolecta. Que participen en las aldeas locales con actividades. Al mismo tiempo, por supuesto, que vayan visitando a los clientes finales. Y luego, por otra parte, también se está planteando un viaje que será un viaje con la bici propia, no hay que ir desde España ni desde Francia, un viaje en bici a Kenia. Entonces la idea es un viaje que ya se hizo el verano pasado y este verano se quiere repetir, verano no, mentira, miento, en septiembre, final de septiembre. Y la idea es visitar los partners locales al mismo tiempo que se hace bici. La verdad es que hay que estar fuerte porque son 25 o 30 kilómetros por día y es más de una semana. Y bueno, recordad siempre una cosa, y es que la gente olvidará lo que dijiste, olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará cómo les hiciste sentir. Esta frase es de Maya Angelou, una escritora, poeta, cantante y activista americana. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. Sí.
Bueno, soy inversora de Oikocredit, pero nunca no he recibido ningún correo electrónico sobre estos viajes que vosotros organizáis. Es que es la primera vez que se van a organizar estos que acabo de comentar. De hecho, la notificación se hará seguramente a mitad de abril, principios de mayo. Bien. ¿Y cómo haréis la selección? Realmente no es que vayamos a hacer selección. Lo que más se va a valorar, no. Hay algunos requisitos que sí que van a ser mínimos, como que mínimamente se esté en forma física, sobre todo para el de la bici, imagínate. Y el tema del inglés, porque claro, el grupo lo va a formar gente de toda Europa. Tiene que haber un idioma de comunicación y va a ser el inglés. So pena de que Costa de Marfil, por ejemplo, el hablar francés, desde luego, es una gran ventaja. Pero vamos, no va a haber un filtro de otras cosas, de cualquier otra cosa, sobre todo forma física y tema de idioma. Bueno, y también la motivación, que sea gente que realmente le apetezca ir y que veas que quiere formar parte de esto. Muy bien. Sí, y si me permites apuntar, Adriana, que es muy importante también que algunas comunicaciones, sobre todo se hacen a través del boletín informativo de las asociaciones territoriales. Luego, si no lo recibierais, pues es importante que os pudierais suscribir, porque al final es donde, cuando hay estas novedades, normalmente es el vehículo a través del cual lo informamos. O sea, simplemente tenerlo en cuenta. Vale. Y si no, también supongo que saldrá en la página web. Sí, sí, también. Exacto. Este modelo de viaje que proponéis me parece muy interesante y novedoso. A diferencia del Study Tour que yo participé en Ghana, quiero decir que ahí sí, como tú decías, fue un viaje de conocimiento, de recopilación de información, y la mayoría del equipo era gente profesional de Oiko y éramos solo 3 inversores. Pero la verdad es que se trabajó mucho, dedicamos muchas horas al llegar de cada visita, al llegar cada tarde al hotel o al hostal donde estábamos. Nos reuníamos en grupos preparando presentaciones, PowerPoints para compartir con el resto, y después las sesiones después de cenar de compartir. O sea que sí, fue muy interesante, pero fue un viaje de trabajo. Sí, sí, eso tengo entendido que se trabajaba mucho en los study tours. Entonces ahora lo que se ha decidido es que se dividan, ¿no? O sea, porque también es que si no estás cerrando la puerta a muchos inversores, porque tienes, al final, imagínate tú, llevando gente de Oikocredit, solamente iban 3 inversores. Si queremos que la realidad llegue a los inversores, tiene que haber más inversores que gente de Oikocredit. Sí, sí. De hecho, nosotros aprendimos esta palabra, los 3 que representábamos de Cataluña, porque éramos los inversores. Cuando nos presentaban en cualquier grupo, nosotros éramos como los mecenas, somos pequeños inversores que tenemos unos pequeños ahorros en Oikocredit, pero siempre nos presentaban como los inversores, ¿no? Cosa que a veces ruborizaba un poco. Aichiver creo que también. Hola, ¿me oís? ¿Sí? Sí, Ana. Vale, sí, quería preguntaros una cosa también. A ver, estos viajes que planeáis nuevos me parecen muy bonitos, fantásticos. Supongo que como objetivo tienen el implicar más, ¿no?, al Sí. inversor en el proyecto de Oikocredit. Lo que pasa es que a mí lo que me preocupa un poco es, de alguna forma, los que ya somos inversores, ya estamos convencidos de lo que es Oikocredit. O sea, ¿cómo voy a llegar a los de fuera? Es un poco que, no sé, estos viajes son fantásticos y realmente tiene que ser gente con motivación, como muy bien has explicado, Rose, porque no puede convertirse en una especie de turismo de experiencias, ¿no? Para la gente que busca siempre algo más exótico, algo más como cosas que ya han pasado, con los viajes de voluntariado, que se ha convertido en el
Sí, volunturismo, el viaje ¿no? de turismo, sí. Exacto, o sea, que tiene Sí. que ser para gente muy implicada, pero a mí me gustaría un poco no lo sé, quizás el viaje sea para los inversores, pero cómo hacer que esto trascienda, que pueda captar a gente de fuera, decir, hey, atención, mirad, porque me parece que Oikocredit es un proyecto extraordinario, que si realmente la gente entendiera lo que somos, lo que hacemos, es que tendría que estar, bueno, abarrotado, ¿no? Tendrían que vaciarse Sí. los bancos normales y estar aquí todo el mundo. Es que yo no entiendo cómo no está Sí. pasando. ¿Sabes qué pasa, Ana? Que hay gente que estáis muy motivada, tú una de ellas, pero hay que seguir mostrando lo que hacemos y hay que buscar nuevas formas de hacerlo. Y un poco la razón de estos viajes es que pueda llegar a mayor número de inversores, porque hay algunos que sí que lo conocéis o conocéis lo que hace Oikocredit, pero hay otros que sí que invierten, pero que realmente están un poco ahí. Que esa gente también pueda involucrarse más. Y es una Vale. labor de día a día, que esto no se trata de que sea un viaje, de que vamos a hacer aquí un tour y vamos a ir de festival en festival por Costa de Marfil, no. Ujú. Pero sí que lo que intentamos es que no sea un viaje de levantarte a las 5 de la mañana, recoger información, recoger material, hacer una presentación como era antes. Que sea un viaje de ir a ver proyectos y si por el camino hay que parar en una aldea y descansar un poco, que se pueda hacer, que sea un viaje un poco más relajado. Bueno, un poco como de también fidelizar al inversor, como decir, Exacto. bueno, también te aportamos algo, ¿no? Y, también tienes alguna ventaja por ser inversor. Y también crear grupo, porque muchas veces los inversores entre sí no se conocen. Ah, Y esto tu es muy viaje, importante. que sales desde Holanda, que vas a Oikocredit en Holanda, ves la central, vas a la fábrica, luego lo que has visto en la fábrica, has visto el proceso final, pero luego vas a ver desde el principio toda la cadena. Y lo vas a ver con todos los mismos compañeros. Sí, sí, esta idea me parece fantástica. También crear un poco de comunidad dentro de Sí. Oikocredit y quizás también entre nosotros, ¿no? Los que estamos a este lado de aquí, en la parte norte, creo que Sí. también es muy interesante. Bueno, y no sé si me estoy extendiendo mucho, pero también otra cosa que estaba pensando, los destinos que se visitan, ¿qué les aporta a ellos el hecho de que vayamos gente desde aquí? Pues mira, están, por ejemplo, yo no estoy con el de Kenia, yo estoy con el de Costa de Marfil. La persona que lleva Costa de Marfil está que se sale, no te digo más. Quiere hacer una barbacoa ahí en la oficina porque dice que nadie conoce la oficina, que es que va a ir gente de Oikocredit, que es que van a ir inversores. Ajá. Está el hombre que no, porque claro, no están acostumbrados en muchos casos a que realmente vayan inversores, sino solamente están acostumbrados a que vayan grupos de trabajo. Claro. Para ellos también es una manera de hacer, de mostrar la labor que están haciendo. Sí, sí, les damos visibilidad de alguna forma, Claro, ¿no? Y claro. reconocimiento. De acuerdo. Muy bien. Pues gracias. De nada, Ana. Ah, perdón, me ha apagado el vídeo, pero es que tengo la conexión inestable, ¿eh? Por eso estoy así en negro. ¿Alguna otra pregunta que queráis hacer? Una cosa importante hablando de sostenibilidad es que se están organizando los viajes, pero un aspecto muy importante es el tema de la sostenibilidad. El tema de que el grupo de viaje no queremos que sea de más de 20 personas de ningún modo. Y que la empresa, si hacemos al final el viaje todo con una agencia de viajes, queremos que sea, a ser posible, local y que queremos que cumpla los principios de turismo responsable. Entonces, claro, no siempre es fácil encontrar a empresas de este tipo. A veces es más difícil de lo que parece. Vale. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, cerramos aquí. Una Sí, última perfecto. pregunta. Bien. Supongo que el inversor, la inversora, tiene que sufragarse totalmente el viaje. Sí, sí. Yo quería preguntaros si el nivel de inglés tiene que ser un nivel muy alto o un nivel básico en el que te puedas comunicar con cierta facilidad con, bueno, pues con las cosas más habituales que puedas utilizar. Básicamente que te puedas comunicar, Ana. Vale, Tiene que ser súper alto. vale. Gracias.
Bueno, pues cerramos aquí, si os parece, y si tenéis alguna otra duda o lo que sea, nos podéis escribir por email o nos podéis preguntar. Ya os digo, sobre todo a ti, Adriana, que has preguntado, que yo calculo que hasta abril no lanzaremos la convocatoria para estos viajes. Pero bueno, si mientras a ti o a alguien os surge alguna duda, me podéis preguntar sin ningún problema a mí o a Oicocredit Cataluña y a Sergi, que está aquí, y os contestaremos en cuanto podamos. El resto de Ecocredits también seguro El resto de Oicocredit también, sí. sí, que también Sí, tendrán también. ganas. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido. Muchas gracias a Doménica, Itziber y Sonia por prestarse para contarnos su experiencia. Y a ti, Sergi, por toda la organización de sonido y de conexiones y todas esas cosas. Gracias a vosotras. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Gracias.